A la doctora en Relaciones Internacionales, María Cristina Rosas, quien está esta mañana en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles, como siempre. Gracias. Compártenos, por favor, doctora, huelga el sector automotriz en los Estados Unidos. ¿Ya se veía venir esto o qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, se ve venir. Bueno, pues hace un par de días el sindicato que se llama UAW, que son las siglas de la United Auto Workers, decide estallar una huelga en las tres grandes armadoras de automóviles de Detroit, que como sabemos son Ford, son Chrysler y General Motors. Bueno, lo que sucede aquí es que se está pidiendo un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Este sector, como sabemos, es crucial en la relación comercial entre México y Estados Unidos. También lo es en la relación comercial Estados Unidos-Canadá, porque solito el sector automotriz es responsable como de la tercera parte de todo el comercio que hacemos México y Estados Unidos. Entonces, potencialmente el impacto es brutal para México, considerando que México es el principal proveedor de autopartes, de componentes automotrices para estas tres grandes de Detroit. Así que, bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y es importante hablar de los impactos, entonces, y de cómo nos va también a afectar por acá a nuestro país. ¿Ya hay cálculos, o más bien cómo van las negociaciones? Es decir, ¿esto se espera que termine pronto? Bueno, hay quien piensa que esto puede durar mucho tiempo, pero la estrategia negociadora parece que se está dirigiendo a los trabajadores de las tres empresas, precisamente para evitar que, por ejemplo, se llegue a acuerdo con el sindicato, por decir, de trabajadores de Chrysler y las ganancias o logros que pudieran obtener no se hicieran extensivos a los trabajadores de las otras armadoras. Es muy interesante ver que lo que se está planteando es una negociación colectiva y que los arreglos a los que se buscaría llegar aplicarían a todos los trabajadores de las tres empresas. Estamos hablando de unos 146,000 trabajadores del sector automotriz en Detroit. Ok, importante. ¿Desde hace cuánto no se veía una situación de esta naturaleza en los Estados Unidos, doctora? Bueno, lo que pasa es que, Estados Unidos, sabemos que tiene sindicatos, por supuesto, pero la tasa de sindicalización es baja. Estados Unidos es un país que no se ha distinguido, a pesar de que, por ejemplo, el Día del Trabajo lo celebramos por los mártires de Chicago y toda esta huelga que hicieron para buscar una mejora de sus condiciones de trabajo y prestaciones sociales y salarios y todo esto. La realidad es que las condiciones laborales en Estados Unidos son en general malas. Siempre solemos comparar, por ejemplo, cuánto gana un trabajador en Estados Unidos frente a lo que gana un trabajador en México y cuando hacemos el comparativo decimos, ¡ay, ganan muy bien! Sí, pero el asunto es que hay una escasa protección social y la tasa de sindicalización es muy baja. Históricamente ha habido ataques a los sindicatos y esto ha inhibido mucho la sindicalización de los trabajadores. Los patrones prefieren trabajadores no sindicalizados. Ese es todo un tema, porque un trabajador no sindicalizado no puede defender ni promover el respeto a sus derechos y garantías laborales como al menos en teoría lo podrían hacer los sindicatos. Por supuesto, viene a mi mente el caso de Jimmy Hoffa, uno de los grandes líderes sindicalistas en la historia de Estados Unidos. Hay por ahí un par de películas sobre este personaje que se corrompió, ¿no? Suele pasar que los líderes sindicales se corrompen y entonces generan beneficios para sí, no para las organizaciones sindicales. Por supuesto, esto lo tenemos que tener previsto, pero al final del día sí tenemos que decir que es poco frecuente ver estos movimientos de huelgas. Cuando se producen tienen un gran efecto político. Recordemos que actualmente Estados Unidos vive una pre-campaña electoral y las huelgas trastocan obviamente el funcionamiento de la economía estadounidense porque podrían tener un efecto multiplicador hacia otros sectores. No es frecuente verlo, por eso llama mucho la atención esta huelga y también llama mucho la atención
porque está ya en las tres grandes de Detroit, en las tres grandes empresas automotrices de Detroit, que son las que prácticamente son el eje del sector en Estados Unidos y en la relación comercial entre México, Estados Unidos y entre Estados Unidos y Canadá. Qué interesante es esta perspectiva del ámbito laboral, ¿no? Que a veces no nos reparamos a analizar, ¿no? Cuando nos comparamos con los Estados Unidos. Doctora, ¿qué se puede hacer qué capacidad de hacer algo habría de este lado de la frontera, sobre todo tomando como referencia estas empresas que están acá instaladas en México y que se dedican y que están relacionadas de cierta manera con el sector automotriz por el tema de la fabricación de autopartes y demás? Sí, claro, y todas las cadenas de valor que Ajá. giran en torno a precisamente la fabricación de partes, autopartes, aquí en México hay un montón de intereses económicos y laborales involucrados y que, como comentábamos hace un momento, esta huelga podría tener impactos muy desfavorables para nuestro país. Bueno, nosotros obviamente tenemos a otras industrias automotrices operando en México. Es muy importante observar a qué arreglo se va a llegar en Estados Unidos con los paristas y también recordar que nosotros tenemos el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, donde uno de los temas medulares para que este tratado pudiera ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos fue justamente el tema de los salarios de los trabajadores mexicanos en el sector automotriz. Se fijaron topes porque se decía, y esta era una queja del sector automotriz, de los trabajadores estadounidenses, que en México hay una suerte de dumping, porque los salarios de los trabajadores mexicanos eran mucho más bajos que los que reciben los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, mediante el TEMEC se tomó la decisión de elevar los salarios para los trabajadores mexicanos en el sector automotriz. Y también hay que recordar que tenemos un par de querellas en el TEMEC de mecanismos de solución de controversias sobre violaciones de México a contratos laborales y a el respeto de estas disposiciones salariales hacia los trabajadores, incluido el derecho de huelga, ¿no? Hay varias empresas aquí en México del sector automotriz que exportan a Estados Unidos, pero donde no se han respetado los derechos de los trabajadores. Entonces, qué curioso que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está pidiendo crear un panel para solucionar la controversia en el caso mexicano, pero en el lado estadounidense tenemos esta crisis por condiciones laborales y prestaciones y salarios que tampoco son los mejores para los trabajadores del sector automotriz en la Unión Americana. Yo creo que es fascinante el proceso, pero también preocupante porque va a tener muchas implicaciones para nosotros. Si aumentan los salarios allá, va a haber muchas presiones para México de que aumenten los salarios acá. Ok, sí, definitivamente. Vamos sin duda alguna a este tema a darle seguimiento, doctora. Por lo pronto, le agradecemos muchísimo esta conversación. Es un tema que sin duda alguna no vamos a perder de vista y lo vamos a seguir analizando seguramente a futuro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted y a su auditorio. Gracias, es la doctora